estén acá todos me recuerden de la sesión pasada en la que hablamos un poquito acerca del arte y su relación con la iniciación. En la primera parte de esta conferencia hablamos acerca de qué es la iniciación, este proceso a través del cual uno interiormente busca conocer, comprender y experimentar la muerte, por así decirlo, y se prepara para un segundo nacimiento. Este segundo nacimiento es ahora sí que la vida ya del iniciado, del neófito, por así decirlo también. En la sesión pasada hablábamos un poco acerca de cómo hay diferentes tipos de cultos mistéricos y cómo estos han manejado también sus propias iniciaciones, cuáles son las más conocidas, además de órdenes iniciáticas que perduran a día de hoy y que han tomado la herencia de estos antiguos cultos mistéricos, han hecho su propia, no quiero llamarle tradición, han hecho como su propia herencia y la han ido adaptando a lo que ellos creen. Aquí tenemos, por ejemplo, que de los cultos antiguos, como los cultos de Eleusis, de Dionisio, de Isis, Osiris, los misterios de Samotracia, etcétera, han dado pie a que símbolos de estos misterios sean utilizados actualmente en órdenes, ya sea como la masonería, como los Rosacruces, como la Golden Dawn, entre otras muchas órdenes, ¿verdad? Además de fraternidades en las cuales se hace un proceso de iniciación, al igual que en estas órdenes, y que los símbolos y la historia, por no llamarle todavía mito, que se maneja, que se representa a través del ritual, es tomado precisamente de estos primeros misterios, ¿no? Ocultos mistéricos. Ahora, acá lo que les comparto con esta imagen es, digamos que hay un eje primordial. Ese eje primordial podemos decir que es un poder superior, no sé, Dios, o como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, la unidad, por así decirlo, este es eje que se le conoce como el eje primordial. Ahora, conforme de que nosotros estamos aquí experimentando en este plano, a raíz de lo que se conoce como la caída, aparecen diferentes tipos de edades, diferentes tipos de eras. En estas eras podemos ver que está la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Aquí en medio también les puse como esta pirámide donde aparece con las diferentes castas como los brahmanes, las kshatriyas, vaishyas, ahí si me equivoco me pueden corregir, sudras y los parias o los intocables. ¿Por qué relaciono estas? Porque son diferentes edades, etapas en las cuales nosotros va apareciendo el hombre, ¿no? Todo esto recuerden que el eje primordial es cuando nosotros estamos en unidad con Dios, como ustedes en su pues creencias, ¿verdad? Le nombren. A raíz de que nosotros ya no estamos en ese eje primordial que se da la separación o que se da la caída, entramos en estas edades, ¿no? La edad de oro, donde todos pues somos muy felices, donde aún podía sentir lo divino en todas partes, todo era sagrado, nada era profano. Entramos en la edad de plata, donde empezamos a hacer esta diferencia, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy yo y esto es lo mío y yo quiero esto, y empiezan las primeras peleas o conflictos. La presencia divina se va sintiendo un poco más lejana, ¿verdad? Porque imagínense que aquí está el eje primordial, y entonces cada edad se va alejando un poco más. En la edad de oro estamos aquí, muy cerca de la unidad de lo divino, pero finalmente ya no estamos ¿no? Estamos separados. Pero aún se siente la presencia, lo divino, lo sagrado en todas partes. Entramos en la edad de plata y es un poquito menos
Por eso es que empieza a haber diferencias, peleas entre hermanos, la muerte llega más rápido a nuestro cuerpo, dura menos, se enferma más. Entramos en la edad de bronce, pues bueno, ya son peleas, conflictos, ir a pelear a qué lugar, imagínense la guerra de la Ilíada, las grandes guerras de la edad antigua, la edad de bronce. Luego entramos en la edad de hierro, y en la edad de hierro pues hay una mayor como decadencia, por así decirlo. Ya no hay esos héroes, ¿no? que luchan por a lo mejor sí las tierras, pero que también luchan por un ideal, y ya no lo está, ¿no? En la edad de hierro es comercio, totalmente comercio. Y por eso coloqué en medio esta pirámide, porque vemos cómo si nos vamos acercando al eje primordial, tenemos a los sacerdotes o los intelectuales, luego nos alejamos con los gobernantes, los guerreros, nos vamos a los comerciantes y nos vamos a los servidores, que nosotros estaríamos precisamente en eso. O sea, ya realmente la gran mayoría de las personas estamos en algún servicio, trabajamos para alguien, vamos a algún lugar, obtenemos nuestra ganancia a la semana, a las 2 semanas, al mes, vamos, compramos, gastamos, es decir, somos servidores ya. Y al mismo tiempo el valor del dinero, pues obviamente se ha vuelto más relevante, como estamos más alejados del eje primordial, el sentido de lo divino se siente, se percibe un poco menos, ¿no? Esa es la idea como en general, donde vemos que ahora es mucho más probable que abran o que construyan un Oxxo a que realicen un templo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque realmente ya no estamos en esos tiempos donde había una búsqueda de la unión con lo sagrado. Ojo que esto es como una idea muy general, ¿verdad? ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque cuando nosotros hablamos del arte y de las expresiones artísticas, tenemos que ver que cada obra de arte también de alguna forma es hija de su tiempo, y que el artista es como ese hombre memorioso o esa mujer memoriosa que recuerda, que intuye que hay diferentes planos o que incluye de nuevo lo sagrado. Obviamente no siempre la intención del artista, de los artistas, va a ser hablarnos de algo iniciático o de un concepto relacionado con lo sagrado, pero lo hay, y cuando nosotros conocemos los símbolos, pues obviamente podemos detectarlo mucho más fácil. Ahora, hablo acerca del arte y su relación con la tradición. Habíamos mencionado en la sesión anterior que existen pues varios cultos mistéricos a través de los cuales el ser humano adquiere cierta sabiduría, le es transmitida cierta sabiduría a través del ritual, a través del mito, a través del símbolo, etcétera, y hay un conocimiento que se abre en esta persona, ¿verdad? Lo ideal es que no sea solo un conocimiento, ¿verdad? Que se abra el corazón, que se abra el discernimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la intención. El ser humano, desde que ha podido erguirse, desde que construye estos primeros asentamientos, ni asentamientos, porque estamos hablando de que el arte en su primera expresión viene del Paleolítico, de cuando el ser humano era nómada todavía. Ahora, si se fijan, cuando estaba reuniendo estas imágenes, me llamaba mucho la atención cómo el hombre, al mismo tiempo que pertenece al reino animal, es el único o la única criatura que es capaz de realizar una obra de arte. Si observamos las abejas, las hormigas, tienen una capacidad increíble, una inteligencia, no lo sé, un instinto mezclado con una cierta inteligencia que nos permite compararlas hasta con ingenieros cuando vemos cómo construyen, por ejemplo, los panales, etcétera, ¿no? El hormiguero, a mí me encanta verlas, y incluso he observado, viendo cómo caminan, que van comunicándose entre ellas, cargando los alimentos, lo que estén cargando,
e incluso apoyándose. Me van a decir que soy extraña, pero he observado mucho cómo cuando una necesita ayuda, llegan y se llevan, y se van en grupo, ¿no? Y dice uno, qué inteligencia. Eso te habla de un cierto tipo de inteligencia. El ser humano posee esto, pero al mismo tiempo posee una conciencia, posee una sensibilidad que le permite construir algo más allá que un refugio. Yo cuando buscaba estas imágenes recordé que una de las teorías acerca de por qué el ser humano adquiere esta conciencia o sí, estos neurotransmisores que nos hacen ser la especie que somos a día de hoy, vinculaban mucho el hecho de que nosotros estamos erguidos, de que pudimos erguirnos. Esto hacía que las mujeres embarazadas les fuera mucho más difícil soportar el peso del feto, que éste naciera antes de tiempo, porque si ustedes bien lo saben, el cerebro del ser humano todavía hasta los 2 años sigue ahí cerrándose, creciendo. Plástico es hasta como los 21, pero en sí, para que dijéramos, bueno, esto ya está totalmente, pasan casi 2 años. Entonces, esta oportunidad le dio al ser humano, al hombre, la posibilidad de nacer con un cerebro que aún está abierto, por así decirlo, y que sigue creando conexiones con el entorno. Le dio una inteligencia muy diferente al resto de los animales. Es una de las teorías de por qué algo se configuró en nuestro cerebro que nos dio algo más que una inteligencia y que nos permitió ser conscientes. El ser humano, imagínenselo en el Paleolítico todavía, mirando las estrellas y haciéndose las primeras preguntas de la vida, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Cuando adquiere esta conciencia de este soy yo, este es mi cuerpo, esto es lo que soy. Cuando adquiere esa conciencia de sí mismo, adquiere la conciencia del otro también. Y entonces se realiza esta separación, yo y lo otro. Entonces, eso otro que está allá afuera es inmenso, es desconocido, es bello y es aterrador. Pero es una maravilla que seamos una especie, volviendo a la relación, que el erguirnos, el estar de pie, nos haya permitido tantas cosas, entre ellas, les digo, la teoría está acerca de cómo pueden darse estas redes, ¿no? en nuestros neurotransmisores y cómo al mismo tiempo esta posición de estar erguidos nos hace a nosotros mismos ser un símbolo de un axis mundo, por ejemplo. No sé si en la sesión pasada quienes estén recuerdan que decía que las montañas, por ejemplo, eran lugares sagrados, que las catedrales vienen simbolizando estas mismas montañas, por eso es que tenían que realizarse con piedra. Ahora pues vemos que son con cemento, pero pues les volvemos a lo mismo, estamos ya en una época muy alejada del eje primordial. Pero el ser humano en sí mismo, al estar erguido, al estar de pie, se convierte en un eje, se convierte en ese axis mundi que une lo superior, lo celeste, el cielo, con lo terrenal. O sea, es increíble. Volviendo a la conciencia, volviendo a que el ser humano fue capaz de adquirir cierta conciencia, vemos que esta evolución en nuestro cerebro nos ha hecho hacer relaciones, nos permitió reírnos, ir adquiriendo más recuerdos, ir haciendo vínculos, porque el ser humano siempre ha sido un ser social, necesita estar en unión con otros, y nos permitió esta evolución de las emociones también, de ser capaces de tener sentimientos, pensamientos, etcétera. Y con esto llegamos a la muerte, ¿no? Al concepto de la muerte como tal. Hay muchos documentales donde vemos cómo la manada, ¿no? de homínidos, del ser humano,
Iban caminando, de pronto uno pasaba, cruzaba el río, llegaba un cocodrilo, se lo comía, moría y bueno, vámonos, ¿no? Seguimos caminando. Cómo este vínculo, el desarrollo de nuestras neuronas, que luego se convertirán en neuronas espejo, nos fueron haciendo sentir lazos, empatía, interrelacionarnos con nuestro grupo, con nuestra manada y a la larga crear asentamientos. Pero aquí la imagen que tengo es de un ser humano al cual le van a hacer como una especie de entierro, de funeral. Entonces ese es un punto súper importante también en la historia del ser humano, cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos, que más allá de que porque era lo más práctico, en ese momento hay una connotación de vínculo, de relación con la otra persona, y esta relación, esta conciencia, no solamente de que yo existo, de que estoy yo, de que hay un yo, al mismo tiempo nos da una realidad terrible. Está el ser conscientes de nosotros mismos, nos vuelve conscientes de que vamos a morir, ¿verdad? De que nuestra vida en cualquier momento puede terminar, y del dolor de perder a una persona del grupo, de la manada, de la familia, a una persona que se ama. La muerte sigue siendo aquello a lo que más miedo le tenemos, y pasamos nuestra vida entera tratando o no poniéndole atención a ese hecho de que en algún momento vamos a morir. De ahí... Perdón, maestra Mónica, ¿en qué tiempo más o menos comenzó a enterrarse a las personas cuando generaron ese vínculo, más o menos? ¿En qué época o en qué año? Estaríamos hablando del Paleolítico. El Paleolítico abarca una era increíble. El Neolítico lo vemos a los 9000 años antes de Cristo. El Paleolítico estaríamos hablando de 65,000, mucho más. O sea, fue una época muy larga. Pero porque ya para el Neolítico ya había asentamientos humanos, o sea, ya había pequeñas ciudades, no civilización, pero sí ya asentamientos. Entonces empiezan a enterrar estos muertos, el cerebro empieza a crecer o a hacer más conexiones. Y hay otra cosa que ocurre, al empezar a tener nosotros memoria, cada vez más memoria a corto plazo, luego una memoria episódica, empezamos a utilizar más las potencialidades de nuestro cerebro, empezamos también a soñar. Y aquí es donde, les vuelvo, son teorías, ¿verdad? Porque esto es algo que es casi imposible, no lo van a dejar escrito, no se podía, pero entramos en estas primeras figuras que son los chamanes, ¿verdad? Entramos en el chamanismo, aquel que puede conectarse con ese otro mundo al que podemos irnos cuando dormimos, es una teoría, ¿verdad? Que se piense que hay otro mundo a raíz de que, pues, podríamos empezar a haber tenido sueños, un mundo aparte, ¿no? Que es un mundo alternativo, teoría, vuelvo. Pero los chamanes sin duda utilizan los sueños y las visiones para traer información a este plano. Entonces entra el chamanismo, aquel de la tribu que es capaz de, con una sensibilidad aumentada, de conectarse con otros planos de la vida. Empieza el concepto de que hay algo más allá. En este mundo no solamente somos nosotros, sino que hay algo más, y eso es súper importante. Ahora, si nos vamos recorriendo el tiempo, nos vamos ahora sí a donde nosotros comenzamos la sesión pasada, que era pues ya por allá también del Paleolítico, y ahondamos en las primeras representaciones del arte con las cavernas. Vemos que están relacionadas también con el chamanismo, ¿no? Las primeras obras de arte, la función era pues la magia, ¿no? Aquí vemos que el pensamiento mágico aparece, el pensamiento mágico y luego el pensamiento simbólico. Y en este pensamiento mágico, el chamán, y así como las diferentes integrantes de la tribu, pintaban estos animales para adquirir poder sobre ellos, para poder hacer magia sobre estos animales, y que a la cacería pues fuera buena, ¿verdad? Que estos animales, al matar al alma guía de la manada de bisontes, por ejemplo, en mi pintura, yo le estoy dominando allá afuera en la vida real. Entonces el origen del arte fue un origen mágico, meramente mágico. No puedo decir religioso porque pues estaba muy lejos de, pero
tiene esta connotación de prevalecer, ¿no? De ser más fuertes, de vivir, de sobrevivir, de alimentarnos, de seguir aquí, de seguir vivos. Para la época de la primera civilización, que es la Sumeria, hay una epopeya que se llama la epopeya del Gilgamesh. Es la primera historia, la primera novela, el primer poema del mundo, ¿no? De la historia ya como humanidad. Y aquí vemos cómo estos dos personajes que están acá son amigos. Enkidu, que es el que parece toro, primero eran enemigos, luego se hacen súper amigos, y Enkidu muere. Por ahí no sé si alcancen a ver, hay otra imagen donde uno le está llorando al otro. Le está llorando al otro, y espero que no se pierda la imagen. Ustedes me dicen si se pierde, porque quiero leer lo que dice. Dice: la vida que buscáis no la encontrarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, le asignaron la muerte y se reservaron la vida en sus manos. Entonces, con la epopeya del Gilgamesh vemos que sigue siendo la muerte. O sea, ya habían pasado miles de años para cuando surgió el Gilgamesh, y la muerte sigue siendo aquello que hace que florezca la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Porque está aquí para darnos bienestar, la ciencia y la tecnología. Pero el arte también, ¿no? El arte de alguna forma tiene esta función de inmortalizar, en su momento de dominar, y después de inmortalizar, de compartir el dolor que genera la pérdida de alguien. Y como dice, la vida se la reservan los dioses. Ellos son los únicos que realmente son inmortales. Luego tenemos ya como ya civilizaciones, etcétera, ya no es paleolítico, ya no es neolítico, ya estamos ahora sí hablando de historia, que los ritos funerarios, ¿no? Por eso les he estado hablando de la muerte, de los entierros, de todo, ¿no? Porque todo está relacionado con la muerte, desde ser consciente hasta el ser consciente de que vamos a morir, de que estamos acá. Y por ahí pueden ver el rito funerario de Anubis, arriba está el de Dionisio, abajo tenemos uno que está relacionado con los misterios órficos. Y como les decía en la sesión pasada, los misterios, los cultos mistéricos que tenían estas grandes iniciaciones, comenzaron o tienen sus comienzos en los ritos funerarios. O sea, no nacieron de la nada. Cada una de estas civilizaciones ya tenía su propia religión. Los egipcios tenían su panteón de dioses, había días específicos en los que se tenía que ir a celebrar, en los que se hacían ciertas ofrendas. Los griegos no tienen un libro como tal de la vida, ¿verdad? Por así decirlo, pero eran muy religiosos, eran piadosos, así que ellos también tenían los días en los que se hacían ciertas ofrendas, ciertos altares que se tenían que tener en la casa también, en el hinduismo también, así que la religión, lo exotérico, por así decirlo, y lo esotérico siempre ha estado de la mano, a la par de estas grandes religiones que ya estaban en la sociedad implementadas. Se hicieron estos cultos mistéricos donde, para que se te revelara el secreto, porque a eso ibas, a que se te revelara, a vivir y a transformarte a través de ese secreto, tenías que pasar por una iniciación. El secreto no se iba a revelar, y tú, si lo revelabas, pues estabas condenado a muerte. Para que se te revelara, se te transmitiera este secreto, tenías que pasar por una serie de rituales y vivir la muerte, ¿no? Vivir esta muerte que yo creo que es más que una muerte simbólica, debería de serlo, más que una muerte simbólica. Ahorita nosotros lo vemos así porque pues no tenemos ni idea de cómo era eso. Estamos muy alejados ya en la línea del tiempo del eje primordial. El concepto de sagrado es diferente, me imagino, al que tenían antes, pero es la muerte y la promesa de vida. ¿Sí me explico? Es un ciclo, es la muerte y la promesa de vida lo que está en el centro de estos ritos, de estas iniciaciones, porque hay una nueva vida, eres neófito después de pasar por estos misterios, a la vez de que se celebra que hay algo en ti que es inmortal.
Hay algo en ti que no va a morir. Y así como en Eleusis, el punto central es cuando se quiebra la espiga de trigo, que es la muerte, el trigo, la vida, lo que genera alimento. Asimismo, ese es el momento en el cual nos están diciendo que todo lo que muere se regenera en la tierra y vuelve, ¿no? Vuelve a través de la vida, de la fertilidad, etcétera, etcétera. Y estos ritos se generaban a través de símbolos, a través de ritos y a través del mito. Estos tres elementos estaban siempre unidos. En la sesión pasada yo les mostré algunas pinturas donde cuando uno ya va conociendo los símbolos, donde cuando uno va conociendo los mitos, ¿verdad? Entonces la pintura, la obra adquiere un significado diferente. No es lo mismo cuando yo veo la obra, no sé, de Eros y Cupido, a cuando ya la entiendo como el mito me habla de algo más. Y los mitos en la antigüedad, pues no eran simples cuentos o leyendas. Yo creo que generalmente tenemos esta idea de que mito es lo fantástico, es aquello que no es verdadero, es una mentira, y en la antigüedad pues no era tanto así, ¿no? Era una explicación religiosa, espiritual, mágica, por así decirlo, de sucesos, de procesos naturales que se dan en nosotros. ¿Y qué proceso más natural hay que el que la vida y la muerte, verdad? Así que hay que quitarnos esta idea cuando nosotros vemos una obra de arte, cuando nosotros vemos o escuchamos acerca de estos cultos, de que el mito es algo que es falso. Al contrario, es la forma en la que el ser humano pone en lenguaje, pone en palabras verdades tan inmensas, tan increíbles, que no pueden decirse. Hay algo que se suele decir, es que la verdad no puede ser escrita. No puede ser escrita, no se puede decir, la verdad se siente, la verdad se vive, y nosotros podemos con el lenguaje intentar escribir, anotar, hacer un libro acerca de la verdad, pero no es algo que se pueda conseguir. La mayoría de los mitos de la antigüedad, tanto hindús como, no sé, de Asia, de la China, griegos, egipcios, no sé, de aquí, de las culturas precolombinas, la mayoría de estos tienen relación con las experiencias humanas, con la naturaleza, el universo, los dioses, por qué sucede lo que sucede, ¿no? Y se utilizan personajes que vienen siendo símbolo de algo que se quiere transmitir. El mito es inconsistente. No siempre, o hay diferentes, más bien dicho, hay diferentes versiones de un mito. Podemos encontrarnos que el final de un personaje es uno y el final es otro. Es una tradición. Y aquí vuelvo a la palabra tradición. ¿Y por qué estoy relacionando? Estamos viendo, o estoy tratando de hablarles de todo esto, porque el arte, cuando es iniciático o cuando tiene relación con la iniciación, cuando quiere mostrarte estos secretos, cuando es esotérico, con una verdad interna, es un arte ligado a la tradición, a cual, pues, hay varias, ¿verdad? Hay varias, pero entendiendo qué es la tradición, porque es una palabra que a muchas personas no les gusta. La tradición es todo aquello que Dios nos ha dado desde el cielo, desde las alturas. Entonces, imagínense, por ejemplo, decían a Moisés en el Sinaí con las tablillas. Eso es tradición. Cuando María da el sí al ángel y dice, sí, haré tu voluntad, de aquí la esclava del Señor. Eso es una tradición. Cuando los profetas, cuando al profeta Mohammed se le revela todo lo que viene en el Corán, eso es tradición. Entonces hay diferentes tradiciones, pero si se fijan, un punto que tienen en común es que todas estas han sido transmitidas de lo alto, porque volvemos a lo mismo. Esa unión con el eje primordial donde estábamos al inicio, ya no la tenemos. Mientras más nos vamos alejando, solamente lo que vamos oyendo son los ecos de esas tradiciones, quienes se han encargado de resguardar esos saberes de esas personas que están aquí, cerca de Dios, cerca del eje primordial, más cerca de la unidad, o en un espacio más sagrado.
Entonces, actualmente estamos más lejos. Entonces, todo arte que se liga a la tradición va a tomar elementos tradicionales. ¿Y cuáles son los elementos tradicionales? Pues aquellos que vengan de ciertas tradiciones. Ya les mencioné, hay varias, ¿verdad? Hay varias tradiciones acá. No lo podemos englobar. Y con los mitos pasa lo mismo. Porque los mitos, como les dije, no son fantasías, no son cuentos, no son leyendas. No todas las historias son capaces de convertirse en mitos, solamente las historias tradicionales, las que se van compartiendo de boca a oído, cuya transmisión es oral. Muchos de estos mitos fueron transmitidos a través de ¿qué? De iniciaciones, ¿verdad? A través de iniciaciones se vivía el mito se conocía, pero a través de la iniciación te permitían vivirlo. Ahora, no todos los mitos iban a convertirse en el eje central de una iniciación o de un rito iniciático. Entonces, mito no es igual a cuento. Hay, bueno, diferentes tipos de mitos, pero eso ya es para otra cosa, ¿verdad? No estamos viendo eso ahorita. Entonces, les decía que en la antigüedad todo había un aura, o por así decirlo, una atmósfera mucho más sagrada, pero recuerden que incluso los griegos, que ya conocemos, ya vivían en la Edad de Hierro, o sea, muchos de ellos ya se sentían en la Edad de Hierro, es decir, es un saber que se sigue jalando desde tiempos más remotos. Pero fíjense cómo en este poema de Parménides, que a Parménides se le conoce como un filósofo, es uno de los filósofos presocráticos que se estudian todavía en las universidades, dice, las yeguas me llevan tan lejos cuanto mi ánimo podría alcanzar. Iban conduciendo luego de haberme guiado y puesto sobre el camino abundantes palabras de la divinidad que por todas las ciudades lleva al hombre vidente. Ahora, aquí también habla sobre unas doncellas que iban mostrándole el camino. Entonces, esto es un poema, esto se estudia en filosofía, pero esto no es solamente un poema. O sea, realmente esto es el resultado de una iniciación. En la antigüedad, casi todos, yo por no decir todos, no quiero así como generalizar, pero todos habían atravesado las iniciaciones mínimamente eleusianas, mínimamente habían pasado por los misterios de Eleusis. Entonces, la filosofía, los saberes, estos primeros poemas son el resultado de una iniciación. Se dice que inclusive Heráclito, por ejemplo, era un sacerdote, ¿verdad? Era un hierofante. Y pues bueno, son algunas cosas que se comentan. Aquí vemos como un poema, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que estas yeguas que nos llevan, ¿a quién llevan? A mi ánimo, mi alma, iban conduciéndome, me habían dejado abundantes palabras, símbolos a través de todas las ciudades. Las doncellas, estas doncellas que nos reciben siempre se asocian con Perséfone, con Deméter, con la sacerdotisa, con aquella que conoce el secreto, que te lleva hacia lo secreto. Que obviamente ya depende de uno, ¿verdad? Atravesar esos pasillos oscuros. Y al final de este poema, que no lo voy a poner, nos revela la parte pues más secreta, por así decirlo, de estas iniciaciones, ¿no? Al final nos habla de hombre y mujer, nos habla de la procreación, nos habla de la generación de vida, nos habla de la fertilidad. Entonces, si se fijan, esto sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Aquellas historias tradicionales, aquellas obras en las que volvemos a ver que el factor principal sigue siendo la muerte y sigue siendo la regeneración. Cuando hablamos obviamente de arte que utiliza símbolos iniciáticos y que está ligado a la tradición. Ahora,
Este es un comentario de Petrus Bono de Ferrara acerca de precisamente de los mitos y cómo no se les puede considerar ni poema ni ficción. Dice, la verdad es que cada poema y cada figura cubre una pluralidad de significados. En el arte, al igual que en ciertas órdenes, hay símbolos, ¿verdad? Y uno tiene el poder de entrar en relación con cada uno de estos símbolos. A lo mejor en la masonería hay algunos, en las órdenes, no sé, Rosacruces hay otros, pero estos símbolos son antiguos, no nacen de ellos, son tomados de la herencia de todo esto, la serpiente enroscada, la cesta, el sol, la luna, los árboles, la montaña, el punto, la línea, todos estos son símbolos que seres humanos muy lejanos a los nuestros, utilizaron para contarnos, para decirnos, sin decirnos, que hay una realidad celeste, que hay otra realidad más allá de esta materia, ¿no? Más allá de esto que vivimos. Encontrar el significado de estos símbolos, pues eso ya es cosa nuestra, porque podremos tener un diccionario de símbolos o de simbología y ahí vemos, ¿no? Bueno, el punto pues simboliza la unidad, donde todo surge, etcétera, ¿no? La montaña se relaciona con lo sagrado, se relaciona con el útero, se relaciona, etcétera, etcétera. Pero es realmente hasta que nosotros entramos en esa relación con el símbolo, cuando éste adquiere una dimensión diferente para nosotros que va más allá de lo intelectual. Entonces adquiere una dimensión superior, espiritual, y el símbolo ya nos está conectando con algo más. La imagen es un punto de encuentro entre dos mundos. Las obras de arte que están en relación con la tradición y lo iniciático son puntos de encuentro, son oportunidades, son momentos, espacios que se abren, que están ahí, ¿para qué? Al relacionarte con ellas, al intentar desvelar el secreto, el significado, encuentres algo en tu interior. No solamente la narrativa de lo que la obra, el poema quiere decir, sino que este mueva algo en ti. Y no estoy hablando de conmover, de que te emocione desde un patetismo, sino de algo más, ¿no? Por eso es que veíamos que los grandes buscadores de todo esto siempre ha sido la religión, la filosofía, la poesía, el arte, y todos adquieren una parte de verdad, todos adquieren una parte de verdad, pero se dice que el artista, el poeta, por ejemplo, es aquel que alcanza a ver sonreír la verdad, ¿no? Decía Oswald Wirth que todos se esfuerzan por conocer la verdad y solamente al poeta se le da esa gracia de verla huir, aunque sea, que siempre nos evade. Ahora, el poder que tiene el arte sobre nosotros es algo que ni 10, 5, 20, 30 años de estudio, o a veces se necesita eso, nos permite vincularnos con elementos sagrados. Hace un momento al inicio les decía, el ser humano es el único que ha sido capaz de crear manifestaciones artísticas, ¿verdad? E inclusive en una escala de necesidades, al arte nos lo ponen como una necesidad que está poquito más arriba, ¿no? Porque pues, primero son nuestras necesidades básicas, trabajo, de reproducción, etcétera, etcétera, y luego ya el arte, ¿no? O sea, el arte es aquello que al parecer florece una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas y tenemos una sensación de seguridad. Pero lo cierto es que nos brinda la posibilidad de conocernos más a nosotros mismos y al mismo tiempo conocer o intentar ligarnos a aquello que nosotros consideramos superior, divino o nuestra fuente original. Ahora, bueno, les comentaba un poquito acerca de la tradición. No sé si hasta acá
¿Hay alguna duda? ¿Me regreso? ¿Hay algo en lo que quieran que me regrese? Yo lo que quería preguntar ¿Sí? para ti, si entre esas fundaciones, ¿no? Ujú. La Cruz, la francmasonería, si entre ellas se presenta alguna diferencia perceptible o tiene única y exclusivamente el mismo propósito o si no hay nada diferente. O si hay, ¿cuál sería la diferente en que ellas participan? ¿No? Que se habla de los Rosacruces, se habla de la Ujú. Procuraduría. Ok. En cuanto a las órdenes iniciáticas, me es mucho más fácil porque ya meterme en las religiones es un poco más complejo porque hay más áreas, ¿no?, involucradas, pero en sí, en cuanto a las órdenes iniciáticas, sigue siendo lo mismo. Volvemos, hay un eje primordial del cual por nosotros a través de la caída, en este sentido de la caída, del destierro del paraíso, nos separamos de la divinidad, ¿verdad? Entonces todos queremos regresar aquí, queremos estar acá, en este punto, queremos estar unidos con la divinidad. Ahora, ¿cómo yo voy a regresar desde acá? Porque ahorita nos tocó nacer en esta época por algo, pero ¿cómo yo voy a irme de acá hasta acá? Ese camino es el que te va a dar cada orden. Sí, la masonería te lo va a dar a través de símbolos de construcción. No sé, el compás, la escuadra, el mallete, todos estos elementos que tienen con construir templos, ¿no? Que el principal templo, pues sabemos, somos nosotros mismos, ¿no? Por eso decimos, el ser humano está erguido. Somos una especie fantástica, ya desde vernos, observar nuestra composición. Entonces, la masonería lo va a entregar así. El rosacrucismo te lo va a entregar de otra manera, con otros símbolos particulares. La Golden Dawn lo hará a lo mejor más a través, trabajando más la magia, la alquimia, pero todas esas órdenes, en teoría, ¿verdad? Porque no se sabe ahí, no puedo hablar por todos, pero la idea es que te lleven, te acompañen hacia el estar unido de nuevo en tu eje primordial. Es decir, ya no sentir la separación, ya no más separación, todo es unidad, ya no hay dualidad, ya estoy yo, todo es sagrado. Ahora, la masonería, los rosacruces, ¿son el único medio para llegar a eso, las órdenes? No, la realidad es que no. O sea, tampoco, no es que si yo no pertenezco a una orden, yo nunca voy a llegar a eso, sino que obviamente, al igual que en la religión, hay pues como una doctrina y saberes, uno se va instruyendo intelectualmente, va aprendiendo ciertas historias, ciertos mitos que tienen un simbolismo y pues bueno, va adquiriendo más saberes, ¿verdad? Pero la realidad es que esta idea de la separación, de que estamos separados del eje, pues es meramente ilusorio, ¿no? Es ilusorio porque finalmente todo es sagrado, todo lo es, o sea, así como es sagrado que esté haciendo un ritual, no sé, en la iglesia, así como puedo estar haciendo un ritual en la masonería, así como eso tiene un cáliz de, estamos en un momento sagrado, barrer mi patio, saludar al vecino, puede serlo también, puede sacralizarse. El ser humano tiene esa belleza. Por eso de ahí que el pensamiento simbólico marque ahora sí que la total evolución o la total diferencia que tenemos con otras especies. Pero la intención de todas estas sociedades e inclusive de la religión, pues bueno, en algunas pues puede ser que vuelvas a Dios, ¿verdad? Que vuelvas a Él. Solamente que los cultos mistéricos o las órdenes son más esotéricas, ¿no? La religión, pues bueno, vamos todos, vamos a la iglesia y haces esto y ya, pues te vas a tu casa y no más, ¿verdad? Ya vuelves el siguiente domingo. Si te nace, si te motiva, empiezas a leer de doctrina, empiezas a leer teología, empiezas a acercarte más a los sacramentos, pero si no, no. En el caso de las órdenes, se supone que ya traes
ese deseo, ¿no? Esa intención totalmente bien dirigida, esa voluntad hacia lo que quieres alcanzar. Entonces la orden lo que te va a dar es esa guía, esa instrucción de cómo puedes llegar, porque finalmente el camino es individual, ¿no? O sea, la iniciación es individual, todo se da en individual, acompañado, pero de forma individual. ¿Y lleva en consideración las vidas pasadas para dar ese soporte o no se cree en eso, o si es una materia? A mi punto de vista, y esto es personal, yo no sabría cómo explicarlo, pero sí creo que desde que nacemos traemos cierta como sensibilidad. Eso es mi pensamiento personal, ¿verdad? Y que se acerca a algo como más platónico, que en Asia, por ejemplo, en Oriente, está más relacionado con las vidas pasadas, aunque en Occidente los cultos órficos también lo manejaban. Pero se supone que vamos en nuestra alma, de acuerdo a lo sensible que sea, puede recordar más, recuerda más, que es el concepto de la reminiscencia. ¿Por qué algunas personas nacen con esa sensibilidad, verdad? Y otras no. Entonces, yo supongo que, y aquí ya me entro también en conflicto con otras ideas personales, que por algo viene esa sensibilidad, ¿no? De algo, y eso está en la tradición, sobre todo porque estoy mencionándole puras tradiciones occidentales. O sea, no he mencionado nada de Asia, de Oriente, pero sobre todo en las tradiciones occidentales es la creencia del alma, ¿no? El alma que finalmente te está hablando, el alma adormecida que como que quiere que la escuches, y esa alma que es sensible, es una sensibilidad superior, más sublime. Cuando la escuchas más, es cuando más te acercas a querer unirte al eje primordial, a querer de nuevo estar en unidad, a sentir lo sagrado, ¿no? El alma es eso, lo que nos da la capacidad de sacralizar, de así como es tan sagrado estar haciendo un ritual para abrir y cerrar, no sé, algo, es igual de sagrado estar en mi jardín, contemplando la belleza, observando el crecimiento de las plantas, cómo trabaja la tierra, cómo es que los rayos del sol llegan a nutrir, observar todo eso. Y es el alma, la voz del alma, la que finalmente nos da esa sensibilidad. Que obviamente, pues sí, podríamos hablar de que puede haber experiencias previas, ¿verdad? ¿Pero crees o no? ¿O en ese proceso se cree en vidas pasadas? Ese es el objetivo también. O sea, no se puede estar encima del muro, pues entonces tú tienes ahora. Es que, no sabe, yo en mis propias disertaciones a veces entro en conflicto, ¿verdad? Y trato de escuchar mucho, ¿no? De escuchar lo que me dice mi interior respecto a lo que puede ser, ¿no? Y pues sí, la verdad es que puedo llegar a creer que sí hay vidas pasadas o que sí hay algo, ¿no? O sea, que sí hay algo que nos aporta mayor sensibilidad. O sea, También, sería el resultado de otras vidas para llegar a ese estado sublime de percepción y sensibilidad. es bien complicado porque también se supone, nosotros hemos morado cuando estamos en espíritu con la unidad en reinos superiores, y cuando bajamos al reino sublunar pasamos un tiempo como en ciertas esferas, y luego ya bajamos a la tierra, ya que ahora sí es la región sublunar. Y entonces también la reminiscencia, el recuerdo, esa vocecita que nos dice que hay algo más, que nos orientemos hacia las alturas, que dirían los astrólogos, ¿no? ¿Por qué a algunos nos da por ver al cielo? ¿Por qué no nos da por estudiar el cielo? Pues sí, podríamos estar hablando de recuerdos de nosotros en otro lugar, en otro estado. Pero estoy construyendo, todavía estoy en construcción de mis propias, no sé, creencias.
Igual, sí, porque todavía no lo sé. Lo dudo, lo dudo. Ahora, cuando nosotros, bueno, les iba a mostrar, en la sesión pasada les mostré como imágenes de pinturas, de obras de arte, donde si nosotros observábamos ciertos detalles y sabíamos, conocíamos el mito, decíamos, ah, bueno, aquí nos están hablando acerca de cómo el alma, no sé, tiene esa curiosidad nata por el mundo sensible, pero añora las alturas. Nos vamos, o me voy a brincar ahora, a estos que es como el arte en relación ahora a algo más oculto, porque el arte sacro o el arte enfocado a lo sagrado lo podemos encontrar en muchas iglesias, ¿no? Lamentablemente, pues ahorita ya no tienen la misma belleza, hijos de nuestro tiempo al fin y al cabo, pero siguen los elementos principales. Pero hay lo esotérico, lo oculto, y el arte también está en relación con ello, que aquí creo que ya son las 8, no sé, porque tienen otras actividades. Yo les iba a hacer o quería hablarles acerca de cómo el tarot en sus inicios es un arte visual que se utilizó en su momento para algunos como juegos de cartas, que es el taroki, pero para otros para hablarnos de la gran obra alquímica, de la gran obra, de la gran magia, del gran arte, para volvernos como completos, ¿no? Tener nuestro estado, tener nuestra naturaleza completa. Y en el caso del tarot, las laminillas antiguas en el taroki estaban bordeadas de oro, así son las originales, con un color dorado, porque los saberes que nos iban a dar nos iban a llevar a la gran obra, ¿no? Vemos por eso que la última carta del tarot representa la gran obra, la concreción o la realización de la gran obra. A partir del Renacimiento, toda Edad Media es arte sacro. Esas catedrales con unas puertas bellísimas, donde inclusive hay uno que se llama el medallón. Por aquí lo tengo. Ese está muy, muy bonito. El medallón de la Catedral de Notre Dame está en la entrada y hay una mujer que trae un libro abierto y un libro cerrado y una escalera. Y eso quiere decir tanto que esoterismo como exoterismo te van a conducir o te pueden conducir a lo sagrado. Entonces, el arte sacro, el arte religioso, a mí me encanta, yo adoro la Edad Media en cuanto a las producciones artísticas, pero luego hubo algo ahí que sucedió muy extraño con el Renacimiento, los neoplatónicos, los griegos, el dejar de ver al Dios como el centro y ver al hombre como el centro, ¿no? Y ahora el hombre es la medida de todas las cosas. Y es en este Renacimiento donde comienzan a surgir estas laminillas del tarot. Por ahí traía algunas imágenes, pero no sé si me alcanza el tiempo porque pues ya son las 8 y sí son varias, y me gustaría, bueno, me hubiese gustado compartirles el simbolismo de las laminillas. Todavía hay chance, hasta las 9 son la otra charla. ¿Puedo Sí, continuar? adelante. Mejor. Sí, Sí, todavía puedes continuar. Ustedes me detienen. Sí. Ok. Bueno. Mónica, quisiera hacer una pregunta. Sobre esa persecución que existe en la humanidad, que una persona cuando empieza a destacarse o que tiene un sentimiento por una intuición que lo lleva a otra persona, a otras cosas, y que hay una persecución a esas personas como hubo ahí en la Edad Media, antes y después. Ese aspecto, ¿cómo lo ve perseguir a las personas que tienen a veces una sabiduría mayor? ¿Es porque el otro se siente aminorado? ¿O cuál es la proyección que tú ves en esa percepción que existe
en lo diferente, ¿no? Porque a veces se Sí. cruza con la vida de ir por un camino y el otro no, porque si tú vas por ahí, tú vas mal, entonces te voy a perseguir, te voy a matar o cosas del tipo. Sí, sí. Más bien es como también amenazante, ¿no? Porque hay un cierto orden, hay un cierto control que se tiene como institución. Entonces, sí creo que principalmente en la Edad Media, pues sí había mucha ignorancia. También recordemos que la Edad Media construye Europa, ¿no? O sea, la primera mitad de la Edad Media fueron puras guerras. O sea, cae el Imperio Romano y entonces la primera mitad de la Edad Media de los 1000 años fue la construcción de Francia, la creación de Inglaterra, la creación de España, la creación de Alemania y obviamente guerra, 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 ¿no? Para que esto se diera. Había mucha pobreza, mucha ignorancia, mucha hambre también, por lo mismo de que en estos primeros años hubo mucho conflicto y la iglesia en este caso se fue haciendo pues muy rica, ¿no? Rica en dinero, rica en saberes, rica en poder, ¿no? Inclusive actualmente a día de hoy cuando tú cuando rastreas familias, ahora que fue lo de Notre Dame, que rastreas familias que hicieron grandes donaciones a la reconstrucción o que hacen grandes donaciones al Vaticano, son familias de patricios romanos. O sea, realmente hay también que hacer una buena investigación acerca de cómo se construyó el cristianismo, ¿no? Porque hubo un cristianismo primitivo que en sus orígenes pudo haber estado relacionado con el gnosticismo, que se separa, pero luego que se genera ahora sí el cristianismo después de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero es extraño, es raro, es como todavía patricios romanos, o sea, de la época de todavía que los puedes ligar a personajes históricos de la caída de Roma, siguen teniendo un poder increíble en Roma, en el Vaticano. Entonces, yo aquí en cuanto a la persecución, creo que siempre ha habido ese miedo a estas personas que tienen un conocimiento un poco, o que buscan un conocimiento más profundo de lo que la religión lo puede dar. Pero también creo que uno de los grandes miedos siempre surge de las conspiraciones, de las luchas de poder. Por ejemplo, no sé, en el caso de la Inquisición, la Inquisición protestante también, porque recuerden que luego se da la división en la iglesia, ¿no? El cristianismo, el catolicismo con el protestantismo, que el protestantismo fue el que en Estados Unidos hizo toda esta quema de brujas, etcétera. Creo que hay un miedo, sí hay un miedo obviamente a que se sepa, ¿no? A que se conozcan ciertas cosas, a que este conocimiento no pueda ser digerido, a que este conocimiento se utilice para fines que a lo mejor ellos no aprueban. Hay un miedo a perder el poder de la institución, porque finalmente son instituciones creadas por seres humanos que se corrompen. Hay libros, por ejemplo, acerca del humo en el Vaticano, ¿no? Acerca de cómo el Vaticano está corrompido desde hace muchos años. Inclusive hay gente que dice que la sede de Roma está vacante, ¿no? Entonces siempre hay ese factor humano que es corrompible y que pues es generadora de tanto problema. Pero si nosotros nos vamos a la doctrina en esencia pues es bella, ¿no? Lo que hace el ser humano para prevalecer en el poder, para tener control de la sociedad, eso es lo que es cuestionable. O sea, sería un estrato primitivo del hombre todavía querer ejercer poder sobre el otro para que esté ahí controlado. Claro, porque es que el ser humano siempre va a buscar el poder. O sea, recuerden que desde que nos percibimos como separados de la naturaleza, desde que adquirimos conciencia, lo que buscamos es el sobrevivir, el tener para tener más. Entonces siempre el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte, el miedo a la debilidad, entonces siempre hay una búsqueda de poder. Y
Y también es cierto, por ejemplo, que muchas personas se escondieron en la iglesia en la Edad Media porque era donde estaban los libros, o sea, era donde estaba el conocimiento. Entonces tienes a muchos monjes que hicieron alquimia, pero que al mismo tiempo cumplían con sus obligaciones monacales. Pero al mismo tiempo te entregan documentos que se utilizan para las ciencias ocultas, que utilizan en órdenes, por ejemplo. Entonces, es extraño, ¿no? Pero finalmente la segunda mitad de la Edad Media es donde se empieza todo como a tranquilizar, crean las catedrales bellísimas y también se crean las universidades. A raíz del Renacimiento es donde la información deja de estar reservada en bibliotecas que estaban en monasterios y se comparte con otras personas, pero finalmente siempre hay ese sentido de persecución, ¿no? De zozobra, por ejemplo, en el caso de la masonería o de algunas otras órdenes, cuando la iglesia todavía tenía más poder, ¿no? Había esa idea de que había esas bulas papales contra los masones. Siempre está esa molestia, ¿no? A todos aquellos que se salen un poquito del canon o del orden. Maestra, ¿puedo participar? Es una pregunta que me asalta con toda la información que nos has dado en estas 2 sesiones, que me parece muy, muy interesante, porque realmente esta sincronicidad en las tradiciones, en las culturas antiguas, pues queda claro, ¿no? Por esta comunicación que se tiene con la divinidad y que de esa manera, aunque estemos separados por el tiempo y por el espacio, a todas las culturas les llega la misma información. Pero me asalta una pregunta. Tú hablas de una evolución natural del ser humano. Y bueno, esta evolución natural también se interrumpe con un gran salto, ¿no? Con lo que se le llama el eslabón perdido. Ajá. Y ahorita está pues haciendo mucho ruido porque, bueno, la información que nos ha llegado por las redes es que el 26 de julio hubo un encuentro entre gente que ha tenido comunicación y que tienen información extraterrestre que está por confirmarse, ya se está exigiendo a los gobiernos que den a conocer pues que se tiene información de este tipo. Y que esta información para mí está relacionada con ese eslabón perdido. Y que también debemos de ser muy cautelosos con toda esta información que nos está llegando. ¿Qué opinas de ese eslabón? Bueno, sin duda es ese punto donde decimos, ¿qué pasó, no? En el Neolítico, principios de la civilización sumeria, ¿qué sucedió? O sea, ¿en qué momento se tenían todos estos conocimientos? ¿En qué momento se tenía todo este panteón ya de dioses, procesiones? Ahora, fíjense que es bien curioso porque se dice que la primera civilización es la sumeria y los dioses sumerios son dioses muy tiranos. Los sumerios tenían una percepción muy triste de la vida, ¿no? Ellos eran esclavos, trabajadores, estaban aquí para servir totalmente a esos dioses, que es lo que luego ahorita, por ejemplo, algunos pues les llaman, ¿no? No sé si los Anunnakis o no sé cómo digan, de las regiones que vienen por allá, precisamente porque tienen relación con los nombres de los sumerios. Ahora, sí hay algo, o sea, sí, yo también, yo creo que no es una evolución totalmente darwiniana, porque inclusive a día de hoy no se puede comprobar, sigue siendo una teoría, ¿verdad? Entonces, sí, el ser humano tiene un soplo, un toque divino que nos dio ese halo, ese aliento de vida, ¿no? Esta conciencia, esta alma, la posibilidad de estar aquí dialogando, hablando acerca de Dios, de la vida, de los símbolos. Pienso yo que es un toque divino, ¿verdad? Pero ¿en qué momento? ¿Dónde entran Adán y Eva? Todo esto, pues ya es más complicado de saber.
porque pues algunos podrán creer que entra ahí en Adán y Eva, otros hablan de las eras, ¿no? Astrológicas. Ahora hablamos también de seres extraterrestres. Algunos consideran que, siguiendo las palabras de Enoc o el libro de Enoc, eran estos ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres, y que estos hijos de esta mezcla, de estos ángeles caídos con las mujeres, fueron quienes nos compartieron la astrología, la magia, las ciencias ocultas. Pero ahí lo mencionan como ángeles caídos. Ahora, en las mismas pinturas rupestres hay cosas muy extrañas, donde se puede creer en esta teoría del astronauta, ¿no? Del viajero, o inclusive historias donde se hablan de carros que vuelan, que son alzados por el cielo. Entonces es algo muy, muy complejo, la verdad. Pero sí creo que hay ese eslabón perdido, sí creo que existe. Cada quien o irá interpretándolo en su propia búsqueda. No estoy totalmente con la teoría darwiniana de que, bueno, así, algo sucedió, algo nos pasó y algo nos hace ser lo que somos, eso sí. Gracias, maestra. De nada. ¿Es para preguntar o vas a seguir? No sé, pregunto, ¿puedo continuar? Sí, adelante. Sí, sí. Okay. Bueno, entonces voy a continuar. En el Renacimiento se empieza a poner al hombre como el centro del universo, ¿no? Entonces el conocimiento se vuelve antroposófico y se busca ahora aquellas culturas más alejadas, en este caso lo griego, lo platónico, lo egipcio. Se trata uno de poner en contacto con lo que consideramos pagano, ¿no? Con las culturas paganas. Y no se sabe el origen a ciencia cierta. Hay mazos muy antiguos, el Marsella es uno de ellos, el Visconti es otro de ellos, pero este está más completo, donde pues es evidente que los símbolos que nos ponen no son necesariamente nada más para un juego de cartas, sino que hay algo más, ¿no? O sea, no es nada más para sentarnos y jugar un rato. Aquí cuando nosotros vemos, por ejemplo, la carta del mago, vemos todo que está dispuesto para trabajar. En muchas ocasiones se le considera al mago, a Hermes, al que va a iniciar la gran obra, a aquel que busca el conocimiento y que te lo revela. Vemos cómo sus cabellos son dorados, como el sol, que tiene el conocimiento, la luz en su mente, y que nos señala lo que está arriba con lo que está abajo, lo terrestre con lo celeste, y cómo para hacer esa obra, darnos esa gran obra, necesita trabajar con elementos que están en la tierra, ¿no? Con elementos que están en la materia. Y entonces vemos que realmente la magia nunca ha salido del arte. O sea, el arte sigue teniendo una estrecha relación con la magia, porque la magia, la gran magia, es aquella que busca una sola cosa, y es el unir lo que está arriba con lo que está abajo, casar el cielo con la tierra, la unión de los opuestos. Le podemos llamar de muchas formas, pero la magia con M mayúsculas, eso es lo que busca. Entonces es muy significativo que este hombre, este mago, quien va a empezar su trabajo alquímico, esté utilizando elementos que se encuentran en la tierra, ¿no? En la materia. Vemos que el ser humano está compuesto por estos 4 elementos, y todo lo que compone la vida material también está compuesto por estos 4 elementos, tanto en la magia como en la alquimia, tanto en obras de arte que no están relacionadas con esto, se siguen utilizando para expresar emociones, acciones, energías que siguen estando relacionadas con los 4 elementos o con los temperamentos, también con los humores. Me voy a la siguiente y tengo por acá otros mazos. Yo tengo muchos mazos de tarot y me gusta mucho analizarlos, observarlos. Soy coleccionista
mazos de tarot. Espero algún día ir a Italia para poder ir a esos museos, galerías donde están los mazos más antiguos, pero estoy buscando la carta del mago. Acá está. Esta es con el mazo alquímico y vemos que es Hermes Trismegisto con trae el caduceo. Vemos que tiene el símbolo de Mercurio. Aquí, por ejemplo, podemos ver el símbolo del aire, que es el triángulo con esa línea horizontal. Le vemos de nuevo tratando de conectar lo que está arriba con lo que está abajo. No sé si recuerden que en la sesión pasada, cuando vimos la obra de Botticelli, veíamos que Hermes es el de los secretos, es el que tiene que ver con lo hermético, que se va a revelar solamente a aquellos a quien considere dignos de ese secreto, y a veces a quienes no, porque está esperando un resultado fatídico, ¿verdad? Es a veces tramposo, a veces mentiroso, a veces juguetón, a veces pícaro, pero siempre con una gran inteligencia. Vemos también que en la sacerdotisa, que es la carta que está al lado, tenemos a esta mujer que se encuentra entre dos columnas, siempre suele ponerse entre dos columnas. Vemos un velo detrás de ella. Si se fijan, hay un libro abierto, que es el libro de los secretos, el libro de la vida, pero hay un velo por ahí que tiene que ser descubierto, y es la sacerdotisa, de alguna forma, quien te va a abrir o no, ¿no? Quien te va a dar la oportunidad, te va a mirar, te va a observar, te va a analizar, va a entrar en tu frecuencia, en tu esencia, y entonces, si así lo decide, va a permitirte que accedas al pasillo por la cual observarás una serie de símbolos increíbles que te pueden conducir a una verdad superior, ¿no? A algo que está oculto. En este mazo, que es mismo el mazo alquímico, vemos la relación que tiene con la noche, con la luna, con el agua, con el silencio de nuevo. Tanto Hermes, el mago, como la sacerdotisa, los dos están vinculados al silencio, a lo secreto, a lo que se está gestando, a lo que se está obrando. Todavía no a lo que se manifiesta o a la manifestación, ¿no? También por eso vemos que tiene un velo. Ahora, en algunos otros mazos, como por ejemplo el mazo mítico, la sacerdotisa está relacionada con Perséfone. Perséfone entre las dos columnas, la blanca, la oscura, con un granado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque finalmente la sacerdotisa es ese momento en el que pareciera que no hay nada o que todo está muriendo, pero que bajo la tierra empieza a abrirse la semilla, ¿no? Para atravesar la oscuridad. Por eso aquí vemos que hay una escalera y al fondo se ve como un pasto, ¿no? La pradera, se ve la vida, pero la sacerdotisa no está allá afuera, no está afuera, está en lo subterráneo, está en lo oculto, está en el Hades, en aquellas regiones oscuras a las que no cualquiera accede. Ahora, en la siguiente, que no sé por la cámara, no sé si lo alcancen a ver, es la emperatriz. En el caso de la emperatriz tenemos a Afrodita o tenemos el planeta Venus, tenemos a esta mujer de nuevo, aquí ya es una mujer joven o más joven, que está como embarazada, ¿no? Ahí hay una mano, hay un vientre a veces que se ve abultado en algunas otras cartas, en algunas otras laminillas, tiene un cetro de autoridad, gobierna sobre la tierra, no gobierna sobre el mundo inferior, sobre las sombras, sino sobre la tierra, es donde todo comienza a manifestarse. Entonces vemos también que tiene un águila real porque es la reina. Cuando nosotros hablamos de alquimia, la emperatriz es la reina que va a unirse al rey, ¿no? En el trabajo alquímico. Entonces ella es la reina que al final nos va a dar un resultado. Entonces vemos que en la siguiente, voy a mover la cámara, tenemos al emperador relacionado con el número 4, con el cuadrado, con lo terrestre de nuevo, con la autoridad. Sus cabellos son diferentes, no son dorados. Hay una sabiduría también en este emperador.
hay una autoridad, una sensación de estar bien definido, bien de pie sobre la tierra. En el mazo mítico, el emperador es Zeus. En otros mazos, el emperador es Marte. Y en el mazo alquímico, que les digo es uno de mis favoritos porque trae todo el contenido aquí en una sola carta, vemos que sí sigue estando relacionado con Zeus, el elemento fuego. Ahora, cuando nosotros observamos el Papa, en el caso de él vemos a un hombre más viejo que tiene, como está, no sé cómo se llama, se me fue, el obispo, y que está también detrás, hay dos columnas, pero el Papa viene a representar la ley, la autoridad espiritual, por así decirlo, a la cual no nos podemos escapar, no podemos eludir esa. Si uno representa la autoridad terrenal, el otro representa la autoridad en lo espiritual. Y luego tenemos la carta de los enamorados. Es una carta muy controversial porque en el mito, que se parece mucho a este, representaría a quién vas a elegir, a qué de las doncellas vas a elegir, a la anciana, a la joven. Arriba vemos como una especie de cupido, pero realmente no es un cupido, realmente es un observador del cielo. No es que vaya a flechar el corazón de él. Si recuerdan, en la obra de Botticelli estaban 3 mujeres, 3 gracias, y arriba había un cupido también, pero ahí sí era esa función. Acá es un observador, es alguien que está viendo cuál es la decisión que vas a tomar. Hay un cierto elemento de peligro. Si se fijan, tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos el rey y la reina, están uniéndose y sobre ellos hay un vigilante del cielo para ver si tu obra fue buena o tu obra fue mala. En la siguiente laminilla, que es el 7, es el carro. Vemos a un joven con cabellos dorados que hay una combinación de patrones del amarillo con el dorado. Lo celeste casi siempre se relaciona con el mundo también espiritual, con cierta sabiduría. Y en este caso nos habla de la unión de lo dual. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Y discúlpenme que ando un poco enferma, así que no se me escucha muy bien la voz. Si no me oyen, me lo comentan. Entonces, aquí vemos varios símbolos. Estos son símbolos alquímicos. Aquí hay una dirección hacia dónde quiero ir, cuál es la obra, qué es lo que voy a realizar, por qué tengo el rey y la reina ahí, por qué los uní, qué es lo que quiero crear con estos dos. Hay un encuentro que se llaman, son encuentros fortuitos que tiene el alma cuando va avanzando en esta gran obra, y es la justicia, que viene y nos frena y nos para y nos dice, analízalo todo con la razón, razónalo. Entonces, la justicia de alguna forma en el trabajo alquímico llega para que reconsideres si estás haciendo bien tu trabajo, porque si no, la gran obra no la vas a realizar, no vas a convertir el plomo en oro, sino que puedes tener adefesios, ¿no? En lugar del príncipe que se busca con la gran obra, puedes llegar a tener adefesios, monstruos. Así que la justicia viene a advertirnos que todo debe de ser verdadero, que todo tiene una consecuencia, que todo lo que hacemos tiene una reacción. Después de esto, imagínenselo todo como un viaje. Viene este hombre, el ermitaño, y después de esto se detiene todo, ¿no? Y es como si dijeran, a ver, debo pausar un poco y esperar.
Para realizar la gran obra, los alquimistas pasaban meses, porque tenían que hacerlo de acuerdo a las posiciones astrológicas. Entonces, la gran obra podía tomarnos mucho tiempo. Y en este tiempo, nosotros, o lo que se tenía que tener es paciencia, ¿no? Tener la paciencia, regresar, rectificar, analizar nuestros errores, hacernos preguntas, buscar en nuestro interior, buscar el silencio, buscar la modestia, tener humildad de nuevo. Entonces, fíjense cómo brincamos de los jóvenes a las personas con mayor edad, con más sabiduría. Es una especie de la justicia aquí en medio de que nos está recordando algo. Luego, esta carta de la fortuna a mí me llama mucho la atención porque viene a recordarnos cómo finalmente todo es cíclico y cómo en ocasiones no todo depende de nosotros, ¿no? Cómo a veces estos están ahí acechándonos para acompañarnos en momentos de nuestra vida. Tenemos la liebre, la fertilidad, tenemos cómo nos podemos convertir en reyes y luego caer desde arriba hasta abajo como bufones, como arlequines. Entonces, es un recordatorio de que finalmente la voluntad de los dioses es algo que no se puede cambiar. Y esto, por eso es que el trabajo alquímico requiere mucha humildad y es que va más allá de humildad, es otra palabra. Pero sí, el aceptar que somos intérpretes a veces solamente de la voluntad divina. Sí. En la siguiente está vinculada a un mito, que es el mito de Hércules, cuando entra a la cueva contra el león de Nemea, el león representando el orgullo de Hércules, la soberbia, la grandeza que éste sentía de sí mismo. El león le viene a recordar que eso es ego, ¿no? Que el héroe que se quiere convertir, los 12 trabajos de Hércules, que el héroe en el que se quiere convertir va más allá del ego superficial. Entonces vemos que este personaje, al igual que el mago, tiene un sombrero en forma de infinito y asimismo tiene los cabellos dorados. Entonces, ¿por qué? Y aquí habría que preguntarnos, ¿por qué algunos personajes van apareciendo como hombres y luego van apareciendo como mujeres? Seguido a esto, tenemos el colgado. Y el colgado viene a recordarnos también la carta del mago. De hecho, si la ponen una al lado de la otra en el de Marsella, pues parecieran el mismo, ¿no? El colgado se vincula a Prometeo. En el mazo mítico, lo tengo por acá. El colgado se vincula a Prometeo encadenado en la cima de la montaña. ¿Por qué Prometeo está ahí? ¿Qué hizo Prometeo? Quiso robar el fuego de los dioses. No lo quiso, lo hizo y se lo entregó al ser humano. Y el ser humano con el fuego pudo sobrevivir, hizo la metalurgia, es decir, todos nuestros avances tecnológicos, ¿no? En un inicio se lo debemos al fuego, pero Prometeo fue castigado por hacer eso, porque desobedeció la voluntad de los dioses. No comprendió su lugar en la jerarquía y está castigado en la cima de la montaña. Ahora, se vincula mucho al colgado con Prometeo, con Lucifer, también con aquellos que son castigados por no cumplir con esta voluntad, ¿no? Con este mandato. Entonces están castigados. O sea, cuando infringe una ley, Ajá. entonces viene el castigo. O sea, cuando vamos en contra las leyes universales, el hombre sufre un empuje que lo lleva para abajo para hacerlo reflexionar, entender, pues en varios sentidos, ¿no? De la enfermedad, de la pobreza, Exacto. etcétera, para que él caiga en una realidad en que existe algo más poderoso que él y que él debe perfilarse y no quiere mostrarse en lo más mínimo, porque estamos bajo a una ley universal por demasiado inteligente, que no es poco inteligente, es algo demasiado, porque cuando tú miras a los Cristos,
Cuando tú miras los seres evolucionados, tú ves que ellos consiguen absorber una capa de la vida que nosotros siquiera sabemos que existe. Por ejemplo, el doctor de la Ferriere escribir 100 libros en 8 años y medio. Pues entonces, ¿cómo lo logró eso, no? Entonces Jesús, con todos esos contratiempos que tuvo, hasta su persecución máxima ahí y con la valentía, ¿no? Porque podría haber recuado, ¿no? Podría haber salido, pero por el contrario, siguió adelante. Entonces me parece que es una explicación que la fortaleza en el hombre se necesita construirse de una forma inquebrantable y ellos son los mejores seres para vincular a nosotros a esa fortaleza, que nadie lo puede quebrantar. Y es que también tiene que ver con las intenciones. Tiene mucho que ver con la intención. Por ejemplo, hace laminillas atrás vemos que nos imaginemos este recorrido como la búsqueda, ¿no? Como un viaje iniciático se puede, como la búsqueda de la gran obra. Y yo les decía, algunos de estos fueron monjes, algunos alquimistas fueron monjes. Y cuando menciona usted acerca de entender que estas jerarquías y de que a veces este protagonismo... Yo, tu volumen se cayó ahora muy cerca. A ver, ¿me escuchan más ahí? ¿Sí me escuchan? Yo Escucha su perfectamente. voz. Ok. Entonces debe ser mi internet. Sí, pero y le decía, tiene que ver con las intenciones, porque recuerden que esto es magia, entonces debe haber mucha humildad cuando se trabaja o cuando los alquimistas tenían que limpiarse, purificarse. De hecho, hay una frase que es ora et labora, ¿no? Orando y trabajando, orando y trabajando. O una frase que dice reye, leye, releye e invenies, ¿no? Lee y encontrarás. O haz como la mujer que lava en la orilla del río sobre las piedras. Entonces, todas estas, si se fijan, tienen que ver con la pureza, tienen que ver con las buenas intenciones. Entonces, es muy fácil que en el trabajo alquímico, cuando se trabaja con magia, se corrompan las intenciones. Entonces, esto es finalmente también es una advertencia de por qué queremos, qué es lo que estamos buscando. Cuando estamos haciendo todo esto, cuando nos metemos aquí, nos metemos allá, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Poder? Cariño. No sé, nombre. ¿Queremos hacer magia? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, ahí es donde se prueba al ser humano, ¿no? El ser humano está siendo testado, probado, a la par que está realizando este acto mágico, ¿no? Esta gran obra. Luego vemos que es como que está relacionado que siga el arcano número 13, que es la muerte, porque finalmente viene como que de nuevo a cortar, viene a transformar, está relacionado con el nigredo en la alquimia. Déjenme encuentro, aquí está. Está relacionado con el nigredo, con el sol negro, por así decirlo también, que tiene que ver con la destrucción total, ¿no? El eliminar, el matar algo, el tener que cortar algo, porque si se fijan en la carta anterior, el colgado, es evidente que no lo estábamos haciendo bien. Entonces, algo tenemos que rectificar también. Luego tenemos otra de estas cartas donde vienen a darnos como cierta sabiduría, ¿no? Con la carta de la justicia nos venían a decir, usa la mente, haz lo correcto. Mente clara, no la mente inferior, ¿no? Sino la razón. En esta vienen a hablarnos acerca de la fe. Acerca de la fe, acerca de moderarnos también. Y de cómo podemos llegar a alcanzar podemos llegar a unir los opuestos, que podemos llegar a alcanzar a unir lo que está arriba con lo que está abajo, el cielo con la tierra, pero que tenemos que tener fe, esa fe que es complicada, que es siempre puesta a prueba,
pero que quien está haciendo esta obra tiene que tenerla. Luego vemos acá también al diablo. Y al diablo nos lo ponen en el mazo de Marsella como un andrógino. Y vemos que tiene también como estos dos seres atados del cuello, la lengua de fuera, sus genitales expuestos, otro rostro en su abdomen, las alas, ¿no?, del murciélago, de los demonios. Y aquí en este caso, pues nos están, obviamente, si fuésemos alquimistas, ¿no?, nos estarían hablando también de ciertos procesos nuestros que tendríamos que trabajar en nosotros. Acá en esta también es una boca. Si se fijan, dentro de una boca está el demonio. Y en la iglesia, en la Edad Media, muchas de las ilustraciones del demonio eran eso, eran bocas, porque el infierno era una gran boca a la que todos iban. Así como se dice que al Hades se llegaba entrando por como una cueva subterránea que estaba ubicada y todo, el infierno seguía viéndose como una gran boca. Por eso es que se pone la cara en el estómago, que también tendría que ver con lo visceral, tendría que ver con las emociones, con el instinto, con las pasiones. ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestra mente? Está en nuestras pasiones, está en lo material, está en el apego a este mundo ilusorio que nos encadena, nos mantiene como animales encadenados, ¿no?, a esta ilusión o a esta vida. Obviamente, después de esta carta, tiene que llegar la torre. ¿Por qué? Porque aquí hay una destrucción. De hecho, no se llama la torre, se llama la mansión de Dios. Y la mansión de Dios es destruida, no en su totalidad, pero algo tiene que caer. La mansión de Dios, el templo, nosotros mismos, nuestro templo, nosotros, nuestro cuerpo, nos estamos conduciendo, tal vez nos estamos conduciendo mal. Tal vez en este momento podemos estar siendo castigados. Otra vez viene la idea del castigo. Luego de esto, con la estrella, vemos que es una estrella de 8 puntos. Sí, es de 8, sí. Una mujer que de nuevo, al igual que la templanza, está manejando de 2 ánforas que igualmente están como unidas. Vemos que hay emociones, está el agua, está la tierra, hay fertilidad, es de noche, pero hay esperanza y cierta luz. Ahora, a la estrella también se le relaciona con Acuario, y Acuario, en este caso, nos estaría hablando de un intelecto, ¿no? Si acá lo que se destruye es lo que está arriba de nuestra mansión de Dios, hay algo que con la estrella viene el intelecto a compensar, ¿sí? Luego vemos que la luz empieza a volverse más amplia. Tenemos la carta de la luna, tenemos todo lo que se encuentra escondido, los recuerdos, la memoria, el anhelo, el recuerdo cada vez más claro de nuestra morada divina. Aquí nos mantenemos en un reino sublunar, observando sombras, sin ver con total claridad lo que se encuentra en lo profundo. El inconsciente también puede vincularse, la locura, las parafilias, inclusive. Luego, la tercera carta de luz, que viene siendo el sol. Si se fijan cómo vamos escalando la estrella, la luna y luego el sol. En el sol todo se descubre, todo queda puesto sobre la mesa, hay vida, los rayos del sol, si se fijan, van cayendo para penetrar la tierra. Vemos dos niños, vemos juego, alegría, complicidad, inocencia, contemplación total. Pero ¿qué es lo que vamos a contemplar después con la carta del juicio? La carta que está vinculada al juicio final. Aquí ya no hay un ángel,
que nos está amenazando. Aquí hay un ángel que está tocando la trompeta del juicio final. Vemos los cuerpos levantándose de las tumbas en posición de oración o de petición y cómo tanto los que están vivos como los que están muertos vamos a ser juzgados por una ley superior, no por una ley divina. Ahora, dependiendo del juicio al que seamos sometidos, viene la siguiente carta, que es la carta del mundo. Esta vendría a marcarnos ya una plenitud, viene marcándonos ya la gran obra terminada. En algunos mazos queda cubierta la mujer, pero en otros mazos nos lo entregan como un andrógino, ¿sí? Pero ya no es el andrógino del diablo. Este andrógino está siendo custodiado por los, no, ¿cómo son los evangelistas, los elementos? Algunos lo siguen marcando como una mujer, como la Venus celeste, puede ser. Y vemos la obra completa, hay un círculo que le rodea, donde hemos llegado al final, va a volver a comenzar, y por eso la última carta es, o la última o la que está entre, es la carta del loco, porque está en ese punto donde todo termina y todo comienza. Es aquel que carga los elementos que pone el mago sobre la mesa, los lleva sobre sus hombros, pero con inconsciencia. No es consciente, no es tan consciente de ellos, o sí, porque el loco, pues muy poco sabemos realmente. Siempre nos mira con cierta picardía. Entonces, por eso es que no se sabe si va al principio o va al final. Lo cierto es que es un ciclo, es un círculo que termina. Ahora, se suele utilizar el tarot, ¿no?, para intentar predecir ciertas cosas, pero esa no sería su función, sino que está estrechamente relacionado con el trabajo alquímico. Y quiero que vean este video, porque habla un poco de lo que les he dicho yo, pero ya ahora sí con imágenes, ilustrado. Este corto que hizo Dior está vinculado con los arcanos del tarot porque hizo toda una colección. Entonces aquí podemos ver cómo empieza con una lectura donde la pregunta que le hacen, no sé si lo puedan escuchar. No se escucha, hermano. ¿Sí? Le pregunta, ¿quién soy yo? Se escucha, ¿qué dice? Le pregunta quién es y la carta que elige es la carta de la sacerdotisa. El mazo que utilizaron es el mazo de Visconti. El creador de Dior era un hombre muy allegado a las ciencias ocultas. Va sin audio, o sea, va sin palabras. Todo es un discurso visual. Aquí me parece que ya se encontró con la sacerdotisa, quien traía las llaves también del secreto. Y ese es su siguiente encuentro. Por el vestido que trae puesto nos damos cuenta de que ella está representando a la emperatriz. Son flores, trae vida y al mismo tiempo trae granados.
Hasta acá vamos viendo cómo ella se encuentra con la justicia y hay como este sopesar la espada, la conciencia, la verdad, y ella tiene que elegir algo al azar. Entonces llega el loco, que es otro tipo de inteligencia muy diferente a la razón fría de la justicia. Y vemos que hay como este juicio, ¿no? Como en los egipcios, de vamos a ver si pesa más que la verdad, vamos a ver si pesa más que la conciencia o la razón. Como pasa la prueba, la elige al siguiente encuentro. Esto es súper simbólico porque ella representa a una mujer, al hombre y al mismo loco. Y al entrar en contacto con el colgado, que es el castigado, como habíamos visto, le dice que tiene que mirar hacia cierta dirección, pero entonces todo tiene que invertirse. Y vemos cómo cuando se invierte, tiene otra vista, ¿no? Y es jugar con lo que está arriba y lo que está abajo, y con la izquierda y la derecha, y es complejo. Bueno, buenas noches. Uh-huh. Sí, buenas noches. Quería compartir algo. Sí, adelante. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, sí, y bueno, muchas gracias por la parte que nos estás compartiendo. Es muy interesante. La verdad es que las cartas del tarot tienen mucho estudio. O sea, primero lo que nos representa, y por decirlo de los amantes, nos representa la vida armoniosa y próspera y que depende de la cooperación entre el consciente y el inconsciente, subconsciente. El hombre es la mente. Pero cuando las vas a leer, tiene otra interpretación. Entonces, por decirlo, la de los amantes es la tentación, la atracción armoniosa entre el aspecto interior y exterior de la vida. Cuando está invertida, entonces es infidelidad, peligro, disolución del matrimonio y necesidad de estabilizar las emociones. Por ejemplo, el colgado. El colgado es el hombre que tiene que realizar ahora su generación por sí mismo, el consciente y voluntariamente. Aquí, por decirlo, es el iniciado que se hace ahora colaborador y responsable de la divinidad. Cuando la vas a leer, está así en la parte derecha, es la transformación de la personalidad de vencer la tentación material. Cuando está invertido, es la ignorancia o es egoísmo o es resistencia. La verdad es que tiene 3 interpretaciones, entonces pues no es fácil. Primero estudiar, digamos, el dibujo, digamos, la persona, la lámina, qué es lo que tiene y todo un estudio. Pero cuando lo vas a leer es otra interpretación. Cuando está invertido es otra interpretación. La verdad que sí es muy extenso y bueno, nada más quería compartir esto. Nada más esas 2 cartas que ahorita veíamos de la película.
Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer un ¿Cómo te comentario. llamas? Muchas gracias. ¿Cómo se llama la hermana que habló? Emma. No veo el nombre, pero muchas gracias. Emma Velasco a sus órdenes. El Lenovo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la hermana que hizo la pregunta? Ahorita yo, El nombre. Emma Velasco. Emma. Sí, el nombre. Emma. ¿Cuál? Emma. Emma. Ah, ok. Gracias. Me gustaría comentar algo, si se puede. Bueno, me voy a ir a lo que es el diablo. Habla de que es un ser andrógino. Entonces, hay unas profecías de Parravashini, que él es argentino. Entonces habla de estos tiempos que dice, y bueno, ahorita me cayó el 20, ¿no? Porque dice que el hombre se vuelve mujer y la mujer hombre, ¿sí? Y habla del final de los tiempos, el juicio. Pero dice que habrá un tercer sexo, el de los andróginos. Sí, entonces bueno, yo lo entendía como ese equilibrio de la naturaleza, pues el que se volteen los sexos pues genera el que ya no se genere familia, ¿no? Entonces se genera un desorden en el planeta. Entonces la misma naturaleza busca ese equilibrio. Pero ahorita estoy viendo pues, al diablo, que es andrógino. Entonces es ese tercer elemento que se está viendo en estos tiempos, ¿no? Y es que es correcto lo que dice. O sea, finalmente es lo contrario a la vida, ¿no? Porque es la esterilidad. O sea, sí, pueden algunos considerarlo como la obra completa, porque posee los dos elementos, se han unido, pero al mismo tiempo es estéril. Y ya el tercer elemento, que es el diablo, que es andrógino, buscaría el equilibrio entre esos dos seres, ¿no? Pero Pues, quiere decir que de una u otra forma es como el tercer elemento que marca la terminación de esta etapa de vida que estamos viviendo, ¿no? Porque ahorita estamos mezclados, ya se habló de todo un origen de todo lo que venimos avanzando como humanidad, pero en la actualidad hay muchas humanidades que dentro de las fraternidades y las tradiciones se está buscando, se está trabajando a esa nueva humanidad, y también hay muchos que se están perdiendo, mucha humanidad, ¿no? Entonces estamos en esa transición. Entonces, para ver lo que viene, pues ya hay que irnos al siguiente arcano, que es el de la torre. ¿Sí? Sí. Entonces, la torre tiene que ver con el elemento de Dios. Acá el problema, donde surgen los problemas, es que lo decía desde un inicio, el trabajo alquímico requería mucha humildad y mucho amor a Dios. Luego hubo otros trabajos como Paracelso o Flamel, por ejemplo, que ya se desligaban un poco, ¿no? De esta función de ayudar a la naturaleza, pero en su esencia, en teoría, debía de ser con mucha humildad, porque luego se podían generar o podrían llegar a hacer cosas que eran perjudiciales. Muchos realmente sí murieron porque sí trabajaban con químicos y eran perjudiciales, pero yo quería con esto mostrar cómo a través de las imágenes se generan puntos de encuentro que nos hablan de realidades superiores, que nos hablan de conceptos de lo celeste, de lo divino, a través de las imágenes, a través de algo que se presenta ante nosotros y nos hace cuestionarnos, nos hace hacernos preguntas
de qué es lo que está ahí sobre nosotros. Ahora, es bien importante también que para tener nosotros un acercamiento al símbolo mayor, pues tengamos un conocimiento previo, ¿verdad? Es por eso que el conocer de los mitos, el estudiar edades antiguas, nos va a ayudar muchísimo a aprender a detectar rápidamente lo que las imágenes nos quieren decir. Ahora, el alma siempre va a sentirse inclinada por la belleza. ¿Por qué? Porque recuerden que el alma va a estar inclinada siempre, siempre, siempre orientada a lo que es bueno, a lo que es verdadero y a lo que es bello. El bien, la verdad y la belleza. Entonces ahí tenemos una de las razones por la cual el arte logra crear estos puntos de encuentro donde nos conecta con una realidad que nos trasciende o nos permite trascender mediante un sentimiento sublime sobre algo superior. Así que aquí, bueno, mi recomendación siempre es sí estudiar, sí volvernos unas personas que vamos conociendo más, leyendo más, pero también observar la naturaleza, observar nuestro cuerpo, nuestros procesos naturales, nuestras relaciones con los demás, el escuchar nuestra alma, el ver que nuestra alma se contenta, se maravilla con las cosas que son bellas. Y así como lo puede ser una pintura, así como lo puede ser increíblemente enigmática una carta de tarot, así lo puede ser también el nacimiento de una planta, la flor, el sol. Todo está en el acto de mirar. Decían que no hay magia más elevada que el acto de mirar.